Hola chicos, bienvenidos al canal. Hoy estaremos hablando de la escala. Pues bien, ya tenemos el AutoCAD abierto. Entonces trabajaremos acá. Está el icono de escala. Vamos a empezar explicando que la escala viene siendo una relación de magnitudes donde uno puede ampliar un objeto pequeño o disminuir un objeto muy grande con el fin de poderlo representar en un plano, o sea, en un papel, para poderlo imprimir. En construcción se utilizan mucho las escalas de reducción. Por lo general es lo que se utiliza, escalas de reducción, por la sencilla razón que los formatos de impresión son muy pequeños en comparación, obviamente, con las dimensiones naturales de las construcciones. No se puede imprimir, por una razón lógica, una vivienda a escala natural, porque en primera la impresión, el plotter y la hoja no sería para nada eh, ni factible ni práctico para nada. Y entonces es algo completamente ilógico. Para ello se utilizan, hay normalizaciones de formatos A1, A2, A3, A4. Se utiliza mucho la carta. A1, A2 y A3 se utilizan mucho en empresas de proyectos. Son formatos grandes para imprimir en plotter. En otras empresas, otros organismos se utiliza el formato de carta o A4, que son formatos más pequeños donde la mayoría de las impresoras comerciales pueden imprimir de esta manera. Pues vamos a empezar explicando que existen prácticamente tres tipos de escala. Está la escala natural. La forma de representación de ella es la siguiente, 1:1. Esta representación significa escala natural y no es más que las magnitudes del terreno son las mismas que las magnitudes del plano. Es lo que quiere decir. Si son 10 centímetros en la realidad, en el plano también va a medir 10 centímetros el objeto que se esté representando. Esta es la escala natural y esta es su forma de representarse. Vamos a ponerlo de este lado. Ok, está la escala de reducción y su forma de representar es esta. 1:10, puede ser a 100, a 200, a 500, en dependencia de lo que en topografía se utilizan muchos por encima, en 1000, en 2000, en 250.000, en 50.000, en dependencia en topografía, en dependencia de los mapas. En construcción se utiliza mucho la escala 1:50, 1:75, 1:100, 1:200, son 1:150, son escalas convencionales para hacer más práctico la traducción, o sea, para hacer más práctico la interpretación de las medidas que normalmente se utiliza. Esta es la forma de representar de la escala de reducción. Por ejemplo, significa que una unidad en el terreno se ha reducido 10 veces. Es lo que quiero decir. Si una vivienda, por ejemplo, que mide 20 metros en el terreno, en la realidad, bueno, va a reducirse su tamaño 10 veces con este factor de escala que estamos trabajando. Y existe también la escala de ampliación. La escala de ampliación, pues su forma de representar es a la inversa de la de reducción. Pues significa que una unidad en la realidad se ha ampliado 10 veces.
para hacerlo más visible. Normalmente en mecánica, los ingenieros mecánicos, cuando van a hacer piezas de tornillos, imaginemos los tornillos de reloj como se dibujan, y se utiliza mucho la escala de ampliación para poder representar cómodamente estas piezas que son muy pequeñas y poder ver los niveles de detalle. Pues bien, aquí tenemos las tres formas de representar las escalas naturales, reducción y ampliación. Es bueno que sepan diferenciar cada una, porque cuando se toma un plano en la mano, usted tiene que saber a qué se está enfrentando, de qué magnitud estamos hablando. Pues bien, vamos a hacer tres ejemplos, uno de cada uno. Este es el icono de escala. Acá lo tenemos presente. Pues vamos a tomar un círculo. Para tener referencia de ello, vamos a hacer un dibujo de un formato. Por ejemplo, una hoja carta tiene aproximadamente 27 centímetros de largo por 21 de ancho. Es aproximado. Es solamente hacer una representación para lo que vamos a hacer, para entender el ejemplo que vamos a poner. Pues bien, aquí tenemos un ejemplo de escala natural, una escala de reducción y escala de ampliación. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un dibujo, esta circunferencia que tiene 7 centímetros de radio, serían 14 de diámetro. Tenemos esta circunferencia con unas dimensiones que cabe perfectamente en el formato que tenemos. Pues la escala que utilizaríamos en este caso sería una escala natural, algo obvio. Existe una forma de preparación de trabajo, de preparación de plantilla con escalas que podemos dibujar así, pero como es un curso básico no puedo tocar esos temas tan profundos porque se necesita una capacidad de conversión antes en la mente para poder hacer el dibujo. Por ello se lo estoy enseñando de esta manera, de una forma más sencilla. Por ejemplo, ahora tenemos un dibujo, una circunferencia, que tiene de radio, vamos a ponerle 50 centímetros. Quiere decir que de diámetro tiene 100 centímetros. Quiere decir que estamos en presencia de una circunferencia que mide 1 metro de diámetro. Y tenemos un formato, hoja carta, con medidas aproximadas de área de impresión, que solamente tiene, en su parte más larga, tiene 27 centímetros. Pues obviamente aquí hay que hacer una escala de reducción, que es el ejemplo que tenemos. No va a ser en este caso a 10, pero vamos a averiguar cómo. Con una fórmula muy sencilla, tan sencilla como esto. La fórmula va a ser la siguiente. La escala que usted va a necesitar va a ser igual a la dimensión del dibujo real entre las dimensiones que tiene del formato. Vamos a ponerle DF. Dimensión de formato, para que entienda. O sea, esta fórmula quiere decir que la escala que usted va a necesitar, como no la tiene, la podemos sacar de la siguiente manera. La escala va a ser igual a la dimensión real del dibujo, a real, entre la dimensión que tenemos del formato. Pues bien, vamos a aplicar la fórmula. Tenemos 100 centímetros que equivale a 1 metro. Sacamos una calculadora. Y tenemos 100 entre 27 centímetros, su parte más larga. Pero debemos coger la más corta porque si no nos va a sobrar. La más corta sería 21 centímetros de ancho, que es lo que tiene
en este caso, el dibujo. Y entonces nos está diciendo que la escala que tenemos que utilizar es 4.7. La podemos redondear, la vamos a llevar a 5. Pues venimos aquí, buscamos escala, tocamos el dibujo y decimos, dice especifiquemos la base, tomamos la base y ahora aplicamos el factor de escala que es lo que nos está pidiendo. Ponemos el factor de escala 1 en, así como lo estamos poniendo, 5. Y ya se reduce nuestro dibujo de manera que quepa perfectamente en nuestro formato. Bien, vamos a repetirlo. Vamos a darle atrás y repasamos. Tenemos un dibujo que tiene 50 centímetros de diámetro, 100 de radio, disculpen, 100 de diámetro. Perfecto. Obviamente tenemos un formato con 21 centímetros de ancho por 27. Nos vamos por la más corta, 21 que es el ancho, y aplicamos esta pequeña fórmula. La escala que necesito es esta que está acá, distancia real sobre o entre la distancia del formato. Con esta fórmula sencilla, ya la tenemos acá, con 100 centímetros de diámetro entre 21 de ancho aproximadamente, y redondeamos la escala, nos da 4.7, la redondeamos a 5. Pues bien, vamos aquí a escala, tocamos el objeto, nos dice que especifiquemos un punto de referencia o de base, ya lo tocamos, el centro geométrico, y escribimos el factor de escala, ponemos 1 en 5. Damos enter y ya se redujo nuestro dibujo para que entre perfectamente en el formato de impresión. Bien, esa es la escala de reducción y así se aplica. Y la escala de ampliación es completamente inversa. Pues si tenemos un dibujo bien pequeñito, le vamos a aplicar escala. Obviamente lo que vamos a hacer es una escala de ampliación. Tenemos el dibujo muy pequeño y lo necesitamos ampliar. Pues sencillamente aquí podemos utilizar la fórmula también. Entonces, para ampliar, lo único que tendríamos que hacer es, en este caso, vamos a hallar la escala. Aquí lo que hacemos es invertir la fórmula. Ponemos distancia del formato entre la distancia real. Hacemos una inversión de fórmula. Y tenemos, ya sabemos que el formato mide 21 centímetros de ancho y que el dibujo mide de diámetro. Si tiene 2 de radio, tiene 4 de diámetro. Entre 4. Eso nos da 5.25. Vamos a redondearlo a 6. Y entonces venimos acá. Tocamos la escala. Damos enter, lo especificamos el centro geométrico y le ponemos 6. Damos enter. Y traemos nuestro dibujo. Lo más probable es que se haya pasado un poco porque nos daba 0.25. Está pasado un poco. Vamos a dejarlo en 5. Porque la división nos da 5,25. Vamos a dejarla en 5. Vamos a dejarla por debajo. Bien, seleccionamos la escala, tocamos el objeto, especificamos el centro geométrico, le ponemos 5. Fíjense que aquí solamente tenemos que poner 5. En la de reducción pondríamos, en una de reducción pondríamos 1 entre 5. En la de ampliación solamente ponemos el 5. O sea, el factor de escala que le haya dado el cálculo. Y lo ponemos acá. Y efectivamente tenemos ya la escala de ampliación aplicada. Es lo que queríamos ver hoy, chicos. Espero que hayan entendido la clase. Lo he tratado de explicar de una manera más sencilla posible.
Y más adelante estaremos dando otras clases de otros conceptos de escala, sobre todo con conversión de unidades para entender mucho mejor este sistema. Lo vamos a tocar también, la escala, en la clase de impresión, que ya es casi el final es el final de este curso básico. Es todo lo que tenemos por hoy, chicos. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima clase.